Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más en esta oportunidad para despedir las horas sagradas del día Santo Sábado. Estamos a las puertas de una nueva semana que viene por delante y queremos empezarla de las manos de nuestro Padre Celestial y así clamando a Él también para que pueda bendecirnos y ayudarnos en todo. Vamos entonces a dar inicio. En primer lugar, les voy a invitar que me acompañen mientras realizo una pequeña oración silenciosa. Muy bien, vamos en nombre de Jesús a dar inicio a nuestra reunión y vamos a hacerlo alabando a Dios. Así que les invito a acompañar la lectura del himno que será proyectado y juntos podamos cantar a nuestro Padre Celestial. Amén. Que Dios sea alabado con este hermoso himno. Y ahora vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Números capítulo 20 versículo 1 y nos dice así. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Amén. Meditando en este pasaje bíblico, quiero invitarles en este momento a orar. Vamos a pedir la presencia de Dios para que pueda dirigir esta reunión y así también pueda bendecir a cada uno de ustedes que nos están acompañando. Si puede arrodillarse, lo puede hacer en sus hogares. Si no lo puede hacer, puede acompañarme en reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Perdona nuestras faltas y pecados y te agradecemos por este día santo que está llegando a su final. También tenemos una nueva semana por delante, tú nos bendigas y nos ayudes en todas las cosas, Señor, y queremos entregarnos en tus brazos de amor y también pedirte que el mensaje que será presentado pueda ser de gran bendición para nuestra vida espiritual. Te agradecemos todo, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones y quédate con nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces a continuación vamos a tener un especial y luego del especial vamos a pasar a lo que será el estudio de la palabra de Dios de esta tarde. Entonces vamos al especial de esta tarde, un instrumental en arpa.
Amén. Hermoso especial. Agradecemos a nuestra querida hermanita que se esfuerza cada día en aprender más de este instrumento tan hermoso como es el arpa. Bien, queridos hermanos, entonces a continuación tenemos el tema central que estará presentado por nuestro querido hermano Miguel Oliva de Concepción. Que Dios bendiga a él, a su esposa, a sus hijitos y que el mensaje que trae para nosotros venga a suplir nuestras necesidades espirituales. El tema de hoy es el capítulo 21, el pecado de Moisés. Una situación muy triste, ¿no? Pero que deja grandes enseñanzas y también nos manifiesta el gran amor, la misericordia y la paciencia que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Así que vamos entonces a darle la palabra a nuestro querido hermano Miguel Oliva. Tengan una muy feliz tarde, mis apreciados hermanos y hermanas de Chile y de diferentes países del mundo. El mensaje que compartiremos en esta tarde está basado en el capítulo 21 del libro Historia de la Redención y en Números, capítulo 20, versículo 1 en adelante. El tema de esta tarde lleva como título El pecado de Moisés. Los que me quieran seguir lo pueden hacer con sus Biblias, siguiendo el libro de Números del versículo 1 en adelante. Vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Estamos leyendo en Números capítulo 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, dice, toda la congregación. Vamos a tratar de ubicar primero el contexto, en qué circunstancias se encuentra el pueblo de Israel, en qué momento, en qué situación, en qué tiempo, en qué periodo. Recordemos que esta congregación que se nos habla acá en el versículo 1 no corresponde a las mismas personas que salieron de Egipto, debido a que todas ellas, en su mayoría, habían muerto en el desierto, debido a que Dios había dicho de que no iban a entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, las personas que iban en este momento, la congregación de Israel que se menciona acá, son los hijos de las personas que salieron de Egipto. Y en este momento dice que el pueblo de Israel, la congregación de Israel, llegó y acampó en Cades. Ahora, ¿en qué periodo de tiempo nos encontramos? Ya cuando el pueblo de Israel estaba casi a las puertas de entrar en la tierra prometida. Habían pasado ya casi 40 años y el pueblo de Israel estaba a punto, a un paso, a tan solo un paso de entrar en la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué acontece acá? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Hermano, yo les pregunto, ¿el tema del agua era un problema? ¿Era realmente un problema para el pueblo de Israel? ¿Acaso a Israel le faltó agua por todo el tiempo que anduvieron y vagaron por el desierto? ¿Cómo pudieron subsistir? ¿Cómo pudieron caminar tanto? ¿Cómo pudieron llegar a donde estaban si no tenían agua? Hermanos, el problema del agua, Dios lo había solucionado cada vez que ellos tuvieron necesidad. Dice que de las hendiduras de las rocas, Dios hizo salir agua que fluía en el campamento donde ellos estaban. Qué gran bendiciones, qué grandes milagros y qué grandes bendiciones presenciaron los israelitas. Y no las presenciaron solo los padres, sino también los hijos. Los que estaban acá en este momento también habían presenciado los milagros de Dios y cómo Dios les había provisto milagrosamente el agua. Pero a pesar de todo esto, la congregación se juntaron todos contra Moisés y Aarón. Yo no sé si ustedes han sentido sed. Yo no sé si ustedes han estado en el desierto sintiendo sed. Yo puedo estar en mi casa, en
en algún lugar céntrico, pasando sed, pero el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿ya? Imagínense el calor que había, imagínense lo agotado que estaban, lo polvoriento que estaban, necesitaban agua, tenían sed. Dice que se juntaron contra Moisés y Aarón. El agua es una necesidad básica. Pero ¿quién tenía la culpa? ¿Tenía la culpa Moisés y Aarón? Versículo 3 dice, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Hermanos, para el pueblo, para las personas que incluían la congregación de Israel, los hijos, en ese momento que ya estaban crecidos, decían que era mejor haber muerto en la rebelión de Coré, de Datán y Abirán, la trágica muerte que sucedió con ellos, donde se los tragó la tierra, donde Dios con su ira tuvo que matar a gran parte del pueblo por no arrepentirse. Y dice que el pueblo prefería haber pasado por eso antes de que estar muriendo lentamente por la sed que estaban sintiendo en ese momento. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Hermanos, no eran pocas palabras las que le decían a Moisés y Aarón. Había muchos argumentos, muchas preguntas, y esto no fue dicho de una manera suave. Yo me imagino a la multitud airada contra Moisés, contra Aarón. En muchas oportunidades los padres de ellos también incluso intentaron apedrear a Moisés y Aarón cuando se suscitaban problemas así del agua o del hambre o de cosas por el estilo. Versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Hermanos, no creo que fuera mentira de que tenían realmente sed los israelitas. Era algo que estaban sintiendo en su ser. Pero no debieron haber hablado de esta forma. Esa es una lección para nosotros también, hermanos, hoy en día. No debemos quejarnos ni murmurar, aunque las circunstancias a nuestro alrededor sean adversas, aunque estemos sintiendo algo que no nos gusta en nuestro ser. No debemos quejarnos ni murmurar, mucho menos contra Dios. Ellos se quejaron ante Moisés y Aarón, pero en el fondo se estaban quejando ¿contra quién? Contra Dios, porque Dios era quien los había sacado de Egipto. Ahora algo interesante, hermanos. ¿Por qué el pueblo de Israel no tenía agua en ese momento? ¿Saben ustedes que en ese lugar por donde estaban pasando los israelitas, en este momento, hacía 40 años antes que Moisés, que Dios, en realidad utilizando a su siervo Moisés, hizo brotar agua de la roca? Dios le dijo a Moisés, cuando el pueblo venía saliendo hace poquito de Egipto, pasaron por ese mismo lugar, y Dios le dijo a Moisés que tomara su vara y golpeara la roca. Y de la roca salió agua que sació a todo el pueblo de Israel y a todas sus bestias, sus animales que también les acompañaban. Pero ¿qué pasó en esta oportunidad? Dice que esa vertiente y fluyó agua de la roca durante muchos años, mucho tiempo, hasta ese momento. Imagínense, durante casi 40 años fluyó agua de esa roca. Pero ahora que los israelitas se estaban aproximando nuevamente hasta ese mismo lugar, dice que Dios hizo que el agua cesara de fluir, que ya no saliera más agua. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué quería hacer Dios? ¿Qué pretendía hacer? A Dios le agradaba que el pueblo sufriera, que el pueblo estuviera quejándose, murmurando. Dios quería probar nuevamente a su pueblo, al pueblo de Israel, a los hijos, para ver si creían y confiaban en sus promesas. La única forma
de llegar a la tierra prometida, de posesionarse de ella, era creyendo y confiando en las promesas de Dios, en todo lo que Dios decía. Dios les había prometido agua, Dios les había prometido que iban a tener alimentos y todo eso. Pero ahora el pueblo de Israel ya se estaba quejando y ya estaba murmurando. Es interesante, hermanos, que los hijos manifestaron la misma actitud que sus padres. Si ustedes buscan en Éxodo, capítulo 17, donde habla cuando los israelitas pasaron por este mismo lugar, donde pasaron los padres de ellos, casi exactamente las mismas palabras dijeron de murmuración, de quejas y de ira contra Moisés y Aarón y en el fondo contra Dios. Hermanos, otra lección para nosotros. Tengamos cuidado con nuestras palabras, con lo que decimos, con la murmuración, con las quejas. Si nuestros hijos escuchan constantemente nuestras quejas, nuestras críticas, nuestra falta de gratitud, sobre todo con las cosas de Dios, con los hermanos de la iglesia, etc., ellos van a tomar la misma actitud, exactamente, van a hacer la copia de lo que hacemos nosotros. Y aquí lo podemos ver, cómo los hijos de los israelitas manifestaron la misma actitud. Las mismas palabras casi que expresaron sus padres, ellos las dijeron en estos momentos. Ahora, otra razón por la que Dios hizo que esa agua dejara de fluir de la roca. Dice que Dios, recordemos que los israelitas estaban a un paso de entrar a la tierra prometida. Dice que era un aviso, Dios quería utilizarlo como un aviso de que ya no iban a necesitar más agua de la roca, ya no iban a estar más en ese desierto necesitando aguas que salieran de la hendidura de la roca, porque a la tierra que iban, que fluye leche y miel, había abundancia, pero abundancia de agua. Tendrían agua en abundancia, saciarían toda su sed. Si ellos hubieran tenido un poquito más de fe, hubieran confiado en las promesas divinas y hubieran aguantado un poquito más por lo que estaban pasando, dice que habrían comprendido eso. Habían comprendido lo que Dios quería mostrarles, de que ya no necesitarían más esa agua del desierto, que ahora ellos tendrían agua en abundancia en la tierra que fluye leche y miel. Números capítulo 20, versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Hermanos, Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación. Yo creo que se fueron corriendo, quizá, hermanos, porque era tanta la ira, el odio que sentían contra ellos por la situación que estaban pasando los israelitas, que yo creo que ya se estaba comenzando a desatar violencia también entre ellos. Ahora, ¿qué le dijo Jehová? Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hermanos, Dios fue muy específico en todas las instrucciones que le dio a Moisés. En primer lugar, ¿qué debía hacer? Tomar la vara, reunir a la congregación junto a Aarón, hablar a la roca, a la vista de todo el pueblo, y de esa forma la roca daría su agua y saldrían muchas aguas para dar de beber a la congregación y a sus bestias. Vamos a ver qué hizo Moisés, si siguió al pie de la letra las indicaciones de Dios o no en esta ocasión. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. El primer paso lo hizo bien. Moisés cumplió lo que Dios le había dicho. Tomó la vara tal cual como Dios le había dicho.
Y reunieron Moisés y Aarón, versículo 10, a la congregación delante de la roca. Hasta ahí estaba todo bien, hermanos. Y reunió Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la roca. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta roca o de esta peña? Hermano, Moisés iba todo bien, tomó la vara, se reunió junto a Aarón, reunió a toda la congregación delante de la roca, pero en ese momento dice que Dios le había dicho: ahora habla a la roca. ¿Y Moisés qué hace? En vez de hablarle a la roca, Moisés le habla al pueblo de Israel. Y no solo les habla, sino que les habla con ira, les habla enojado, les habla irritado, les habla de manera impaciente. Y les dice, y las palabras que les dice, más aún, son tremendas. Le dice: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, yo y Aarón, ¿les haremos salir agua de esta roca? Versículo 11 del capítulo 20. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Hermanos, no solo no le habló a la roca como Dios le había pedido, sino que tomó la vara que Dios le había dicho que llevara, y con la vara golpeó la roca. Y no solo una vez, hermano, la golpeó 2 veces, y salieron muchas, pero muchas aguas. Hermanos, ¿qué pasó con Moisés en esta ocasión? ¿Qué pasó con aquel hombre que la Biblia dice en Números capítulo 12, versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra? Hermano, si había alguien manso, alguien paciente, alguien humilde, sumiso, era Moisés. La Biblia lo dice. Es una tremenda verdad. Pero ¿qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con el hombre más manso de la tierra en este momento? Ya en la última etapa de su vida, cuando ya estaba por morir, cuando ya faltaba poquito por entrar en Canaán. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés se impacienta, Moisés se irrita, Moisés se enoja con el pueblo. Aquel pueblo que casi por 40 años estuvo soportando, que oró por ellos, intercedió por ellos, los soportó, los aguantó, los amó, porque estaba dispuesto inclusive a dar su vida, a que su nombre fuera borrado del libro de Dios, con tal de que Dios no eliminara ni matara a Israel. Hermano, Moisés lo había dado todo. Imagínense cuántas personas, miles y miles. Y Moisés cada día juzgando al pueblo, soportando toda esa tremenda carga que tenía bajo sus espaldas, de todo lo que tenía que hacer, de que cualquier cosa iban ante Moisés, de que por todo le echaban la culpa a Moisés, de que todas las críticas, todas las murmuraciones iban en primer lugar siempre hacia Moisés. Hermano, es cierto, Moisés es un ser humano, no era un superhombre, es un ser humano tal cual como cada uno de nosotros, y Moisés falló. ¿Tenía excusa para fallar? Vamos a ver más adelante que no tenía excusa Moisés para pecar. Ninguno de nosotros tenemos excusa para pecar, pero Moisés demostró en esta ocasión su debilidad, y no solo Moisés, sino también Aarón. Manifestaron el mismo espíritu. Estaban cansados de las constantes quejas, de las constantes murmuraciones del pueblo de Israel a lo largo de todos esos años y a lo largo de su estadía y de su andar por el desierto. Hermanos, Moisés perdió la paciencia. Les dijo: oí, dijo rebeldes. Era una verdad lo que Moisés les estaba diciendo. Era un pueblo rebelde.
Pero algo interesante que dice el Espíritu de Profecía, ni la verdad, ni aquello que es verdad, debe decirse apasionada e impacientemente. Hermanos, mucho cuidado con nuestras palabras impacientes, que muchas veces las vemos como algo común, algo que nos pasa siempre, algo como que no es un gran pecado. Hermanos, a la vista de Dios, el pecado es pecado. Y eso le ocurrió precisamente a Moisés. Moisés evidenció su falta de paciencia y dominio propio. En ese momento, dice el Espíritu de Profecía que Moisés era naturalmente impaciente, por naturaleza era impaciente, pero dice que se había aferrado firmemente de la gracia de Dios y había implorado con humildad sabiduría del cielo para ser fortalecido por el Señor y vencer así su impaciencia, al punto que Dios se refirió a él como el hombre más manso de la tierra. Moisés tenía una naturaleza impaciente, así como la tenemos nosotros hoy en día, ¿o no? Yo creo que cada uno de nosotros también somos impacientes, queremos que las cosas salgan rápido, nos dicen una palabra, respondemos rápidamente con otra, de manera impaciente también, sin pensar, sin razonar, sin pedir dirección y ayuda a Dios. Hermanos, el segundo error que cometió Moisés fue que dudó de las promesas de Dios. Y es algo como que cuesta creerlo, de que un hombre que estuvo tan cerca de Dios, que vio tantos milagros, que él los presenció, que él participó incluso de ellos, en muchos y en la mayoría de ellos participó Moisés, siendo utilizado obviamente como un instrumento por Dios. ¿Cómo es que él en este momento dudó de las promesas de Dios? Dice el Espíritu de Profecía, Moisés demostró que desconfiaba de Dios cuando dijo, ¿os hemos de hacer salir agua de esta roca? Dice que al decir esas palabras Moisés dudó de Dios, desconfió de las promesas de Dios, como si el Señor no fuera a cumplir lo que había prometido. Dice el Espíritu de Profecía, cuando el agua dejó de fluir y al oír las murmuraciones y la rebelión del pueblo, vaciló la fe de ambos, es decir, de Moisés y de Aarón, en el cumplimiento de las promesas de Dios. Cansados y desalentados, Moisés y Aarón no habían hecho esfuerzo alguno para detener la corriente del sentimiento popular. Si ellos mismos hubiesen manifestado una fe firme en Dios, habrían podido presentar el asunto al pueblo en forma tal que lo hubiera capacitado para soportar esta prueba. Hermanos, qué interesante lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Moisés y Aarón, los líderes, los dirigentes del pueblo de Israel, ellos mismos, por la gracia de Dios, podrían haber solucionado el problema. Es decir, si ellos mismos se hubieran mantenido firmes en la fe, con la convicción y la confianza de que Dios les iba a proveer agua, al decirles esas palabras al pueblo de Israel, se habrían acabado las murmuraciones y las quejas si ellos hubieran visto en él esa firmeza y esa fe implícita en Dios. Pero no fue así. Cansados, desalentados de las constantes quejas, Moisés y Aarón en ese momento no supieron qué hacer y dudaron de la promesa de Dios. Hermano, no somos quien para juzgar a Moisés. ¿Cuántas veces nosotros dudamos, desconfiamos de las promesas de Dios? A pesar de que Él ha cumplido todas y cada una de sus promesas para con nosotros, nos encontramos ante un problema, ante una situación, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante una angustia y desconfiamos de las promesas de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere, hermanos. Y lucha por hacer que dudemos y desconfiemos de Dios. El tercer error de Moisés, hermanos, se atribuyó la gloria que solo a Dios le pertenece. ¿Cuáles fueron las palabras de Moisés? ¿Osemos hacer salir agua de esta roca? ¿Nosotros podremos hacer eso? Hermanos, ¿quién era el que hacía los milagros? Es cierto que Moisés con su vara tocaba la roca o hablaba por intermedio de Dios. Dios hablaba por intermedio de él, y se hacían milagros.
Y en estos momentos Moisés se atribuyó esa gloria, se atribuyó ese poder a sí mismo y a Aarón también. Hermanos, al hacer esto Moisés les estaba justificando la actitud del pueblo. El pueblo se fueron a quejar contra Moisés y Aarón cuando les faltó agua, de que ellos eran los culpables y que ellos eran los que debían proveerles el agua. Siempre le decían, tú eres que nos hiciste salir de la tierra de Egipto. Hermanos, Dios los había sacado de ahí por mano de Moisés. Hermanos, Moisés al decir estas palabras estaba justificando las murmuraciones del pueblo, estaba excusando también lo que ellos habían dicho. Y cuando Dios debió haber sido más exaltado y más engrandecido, en realidad Dios quedó deshonrado en esta ocasión con las palabras y la actitud de sus dirigentes. Ahora, otro error que cometió Moisés, y que es algo grave, porque Dios quería hacer algo hermoso, de esto. Dice que Moisés debía hablar a la roca, pero sin embargo Moisés golpeó la roca, y no solo una vez, sino 2 veces. Hermano, nosotros sabemos que la roca es símbolo de ¿qué? La roca es símbolo de Cristo. Y sabemos que hacía 40 años atrás Dios le había ordenado a Moisés también tomar la vara. Y en esa ocasión le dijo que golpeara la roca. La roca fue herida y fluyeron las aguas. Hermanos, este era un símbolo. Todo esto Dios lo utilizaba para utilizarlo como un símbolo de Cristo mismo, de su obra. Así como la roca fue herida una vez, Jesús debía ser entregado y ofrecido en sacrificio una sola vez y ser herido una sola vez para que de él fluyeran aguas de salvación a raudales. No sé si se dan cuenta, pero todos los episodios, las circunstancias que estaban pasando en Israel, Dios quería aprovecharlas para dar un simbolismo y un significado espiritual muy profundo, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la descendencia y para nosotros hoy en día. Hermano, la segunda vez, en esta ocasión, 40 años después, Moisés solo debía hablar a la roca. Y eso era lo que Dios quería enseñar. Una sola vez Jesús debía ser herido y después bastaba solamente con orar, con dirigirse hacia Él, implorando su misericordia y exponiendo nuestras peticiones ante Él. Pero ya sin herir la roca, ya sin hacer sufrir una vez más a nuestro Señor Jesús. Hermanos, este lindo significado que Dios quería dar fue arruinado por Moisés, por su siervo, por su dirigente en ese momento. Hermanos, a pesar de todos los errores que cometió Moisés y Aarón, a pesar de su actitud errada, su impaciencia y todo aquello, el agua salió igual. Dios, de igual manera, les dio agua al pueblo y satisfizo sus necesidades. En esta ocasión, la ira de Dios, el castigo de Dios no fue contra el pueblo, no fue contra los dirigidos, sino que fue contra los dirigentes. Números capítulo 20, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Versículo 13. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hermanos, el castigo era doloroso. Aquella tierra hacia la cual desde un inicio Moisés guió a los israelitas, al pueblo, estuvo tantos años soportando, aguantando, guiándolos, pastoreándolos. Y ahora cuando ya estaban a un paso de entrar en Canaán, por podríamos decir, entre comillas, ¿no? Por este pequeño pecado que había cometido Moisés, que no había hecho en toda su vida, ahora Dios le impedía, Moisés no iba a poder entrar a Canaán.
la tierra prometida. No solo Moisés, sino que también Aarón. Aarón perdió el privilegio de hacer el primer sacrificio en Canaán. Él era el sumo sacerdote. Pero Aarón iba a morir antes y Moisés también. Hermanos, Moisés se arrepintió. Dice la Escritura decía que Moisés se arrepintió de corazón junto a Aarón, pero no le fue remitido el pecado. El pecado fue perdonado, pero el castigo se mantuvo. Dice que Moisés imploró a Dios que por favor, ojalá pudiera quitar el castigo. Pero Dios le dijo que no. Dios mantuvo su palabra. Hermanos, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones podemos extraer? Hermanos, en primer lugar, no hay excusa para el pecado. Hermanos, a veces nuestra tendencia es a excusar las faltas de otros o a excusar los pecados de otras personas o nuestros propios pecados, porque pensamos, no, es que la carga era mucha, el peso, la prueba era muy grande, la tentación era muy grande, por lo tanto hay pretexto para pecar, hay una excusa para haber pecado y se minimiza el acto pecaminoso. Hermanos, esto no es así. El Espíritu de Profecía nos dice claramente, las cargas impuestas a Moisés eran muy grandes. Eso lo sabemos todos, estamos claros con eso. Pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como lo fue él. Sin embargo, ello no excusó su pecado. Dios proveyó ampliamente en favor de sus hijos, y si ellos confían en su poder, nunca serán juguete de las circunstancias. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado, por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma. La transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Hermanos, no hay excusa para pecar. No, es que Moisés había durante tanto tiempo, imagínense, soportando las cargas, ya pobrecito, no aguantó más. Hermanos, por más pesadas que sean las cargas, por más grandes que sean las tentaciones, así también Dios provee su gracia en gran manera, hermanos. Dios nos ha provisto de todo su poder, de toda su ayuda, de toda su gracia para hacer frente a eso. Por lo tanto, no hay excusa para el pecado. Algunos minimizan sus pecados, dicen, no, es que no tenía nada para comer, por eso tuvo que robar. Estaba pasando hambre, tuvo que robar, eso justifica su pecado. Hermanos, no hay excusa para el pecado. Otra conclusión que podemos también sacar de acá. Los líderes y dirigentes son castigados más severamente que el pueblo. En esta ocasión, el pueblo se había quejado, el pueblo había murmurado, pero sin embargo, la reprensión y el castigo no fue sobre los dirigidos, sino que fue sobre los dirigentes, por la actitud realizada. El hecho de tener un puesto, de tener un cargo, de ser líder. Recuerden que todos los ojos están fijos en esa persona. Así como todos los ojos estaban fijos en Moisés y en Aarón, así también hoy en día. Los ojos del pueblo están puestos también en los líderes del pueblo de Dios. Moisés tuvo mucha luz, hermanos. Tuvo mucho conocimiento. Recibió las tablas de la ley del mismo Dios, escritas con su dedo. Hablaba cara a cara con Dios. Cuando bajaba de la montaña, su rostro estaba iluminado por Dios. Hermanos, cuántos favores, cuántos privilegios tuvo Moisés en su cercanía con Dios. Pero hermanos, mientras más grandes sean los favores, mientras más grandes los privilegios, más también, mucho más se le va a exigir a su siervo. Así también nosotros, hoy en día, mientras más grande nuestra responsabilidad, mientras más grandes nuestros privilegios, nuestros favores, mientras más sea lo que Dios nos da,
mayor responsabilidad tenemos. Mientras más luz, más conocimiento vamos adquiriendo, mayor responsabilidad tenemos y vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que cada uno ha recibido. ¿Por qué otra razón los dirigentes son castigados más severamente que el pueblo? Porque el dirigente, el líder, el que dirige, ejerce una influencia más grande que la que ejerce el pueblo. Imagínense la influencia que ejercía Moisés. O sea, si Moisés actuaba así y hablaba de esa forma, irritado o impacientemente, entonces todo el pueblo decía, todos podemos hacer lo mismo. Y si a Moisés no se le hubiera castigado por ese pecado, el pueblo hubiera quedado diciendo, somos libres de hacer lo que queramos, de hablar como queramos, de hablar impacientemente, de irritarnos, de enojarnos, porque nuestro líder también lo hizo y no le pasó nada, ni tuvo ningún castigo. Hermanos, ejercemos una influencia, sí o sí, en las personas que nos rodean, sobre todo si estamos siempre visibles. Por ejemplo, los que más salen, no sé, pienso ahora, los que más vemos de manera online. Debemos orar mucho por nuestros hermanos que están constantemente, los estamos viendo dirigir los programas, estar en las reuniones online. Los que más están ahí son los ojos del pueblo, están sobre ellos. Por lo tanto, cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier debilidad, cualquier defecto que ellos manifiesten o que nosotros mismos, que yo mismo que también estoy predicando acá, ejerce una influencia positiva o negativa en el pueblo. Y es una influencia que ni siquiera podemos pensar hasta dónde puede abarcar esa influencia. Muchas veces pensamos de que no es tanto, pero no lo sabemos. Siempre es una ola, una onda que se genera y que llega hasta donde menos nosotros nos podemos imaginar. Hermanos, ¿qué más podemos concluir? No debemos atribuirnos la gloria que no nos corresponde a nosotros. La gloria siempre es para Dios. En esta ocasión Moisés se atribuyó la gloria que solamente le correspondía a Dios. Y a veces también nosotros hacemos eso. Cuando hay éxito, cuando hay victorias, la gloria debe ser para Dios, no para nosotros. Pero nosotros fácilmente nos autoengañamos y nos atribuimos la gloria a nosotros, aunque sea de pequeñas cositas, ya nos comenzamos a atribuir la gloria a nosotros y comenzamos a ensalzarnos y a engrandecernos y le restamos la gloria que a Dios, a quien le corresponde y a quien realmente la merece. Hermanos, otra cosa, Dios no pasa por alto ningún pecado. Dios en ningún caso justifica el pecado. Según el juicio humano, el pecado de Moisés no era culpable de un gran crimen. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que hizo David, de mandar a matar a un hombre, de quitarle a la mujer, etc. Moisés no era culpable de un gran crimen al juicio humano. Su pecado era una falta común. Palabras impacientes que salieron de su boca. El salmista dice que habló inconsideradamente con sus labios. En opinión de los hombres, ello puede parecer una cosa liviana, pero para Dios no es así. El espíritu de profecía dice lo siguiente: si Dios trató tan severamente este pecado en su siervo más fiel y honrado, no lo disculpará ciertamente en otros. El espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos, desagrada sumamente a Dios. Los que se dejan dominar por estos males arrojan dudas sobre la obra de Dios y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad. Cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Dios no pasa por alto ningún pecado. Y una última cosa, hermanos, que podemos concluir o debemos comprender: la fidelidad de tiempos pasados no expiará una sola mala acción. ¿Por cuánto tiempo Moisés había estado sin murmurar, sin quejarse, dando y atribuyendo siempre la gloria de Dios? Durante 40 años o más estuvo Moisés haciendo eso.
pero todo su pasado, toda su, podríamos decir, toda su currículum, su hoja de servicios, que estaba intacta, que estaba intachable, que estaba impecable, eso no expiará ni una sola mala acción. No es que Dios se olvide de las acciones justas realizadas por sus siervos, pero el bien que hice ayer no me sirve para hoy. El bien que hice hace un año, hace 2 años, hace una semana, hace 2 semanas, no me sirve para hoy. Eso no va a disculpar ni borrar el pecado que hice el día de hoy. Que Dios nos ayude a tomarnos y a aferrarnos fuertemente de la mano de Dios, hermanos, para no caer. Moisés, cuando ya estaba a punto de entrar en la tierra prometida, cayó y pecó. ¿Cuánto faltará para que todo esto termine? ¿Cuánto faltará para que este mundo llegue a su fin? Las señales nos están anunciando de que Cristo viene pronto. Falta muy poquito, hermanos. Estamos a un paso también de la tierra prometida, así como el pueblo de Israel. ¿Vamos a fallar ahora? ¿Vamos a pecar ahora? Ahora, en este momento tan crucial, cuando Dios más nos necesita, ¿vamos a entregarnos en las manos del enemigo? Hermanos, que esto no suceda con nosotros. Que Dios nos dé su gracia infinita, en abundancia, para no pecar y no caer en tentación. En mi deseo de oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Miguel por habernos compartido este tema tan importante. Que Dios bendiga su palabra, que la podamos atesorar en nuestros corazones y la podamos también poner en práctica. Queridos hermanos, vamos en este momento a alabar a Dios una vez más. Les invito a que juntos entonemos el himno que será proyectado en este momento. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh conmigo sé, al desvalido por tu compasión, dale tu amparo y consolación. Veloz el día nuestro huyendo va, su gloria, sus ensueños pasan ya, mudanza y muerte veo en redor. No mudas tú conmigo, sé, Señor. Tu gracia en todo el día he menester. ¿Quién otro puede al tentador vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré? En sombra o sol, Señor, conmigo sé. Que vea al fin en mi postrer visión, de luz la senda que me lleve a Sion. Tu alegre cantaré al triunfar la fe. Jesús conmigo en vida y muerte fue. Amén.
Bien, queridos hermanos, ya para terminar, vamos a hacer la última oración y así disponernos a entrar en las horas de la nueva semana. En algunos lugares de seguro ya estarán en la nueva semana. Nosotros estamos aquí en la transición, así que vamos a orar juntos. Les invito, si en sus hogares pueden arrodillarse, lo puedan hacer, si no me acompañan en reverencia. Santísimo y eterno Padre que estás en los cielos, otra vez nos encontramos ante tu presencia, en esta oportunidad agradecidos por tu mensaje, por este momento de devoción que hemos tenido, y queremos entregarnos en tus brazos de amor en esta nueva semana que estamos iniciando. Te pedimos así también, Señor, que tú puedas bendecir cada necesidad de tus hijos, cada pedido de oración, suplicarte que tú seas con los enfermos, pongas tu mano sanadora en ellos, le brindes consuelos a sus familias, fortaleza, ánimo, confianza en tus promesas, Padre eterno. Así también pedimos por las personas enlutadas, que en tu misericordia tú puedas consolar sus corazones, para que ellos puedan ser fortalecidos y animados en estos momentos difíciles que les toca vivir. Pedimos, Señor, que tú bendigas también a tu iglesia en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, que podamos aferrarnos siempre a tus promesas, confiando en tu poder, en tu protección y confiando en tu palabra sobre todas las cosas. Señor, queremos entregar todo en tus brazos de amor. Bendice a todas las familias representadas en nuestros queridos hermanos que nos acompañan. Bendice los hogares, bendice los padres, dándoles sabiduría para educar a sus hijos, como a los hijos para que tengan un corazón enternecido por tu Espíritu Santo, para que ellos también puedan dedicar sus vidas a ti y ser obedientes a tu palabra. Gracias por todo, Señor. Nos entregamos en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. De esta manera entonces estamos finalizando nuestro servicio, la despedida de este santo sábado. Una feliz semana para todos ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan una semana próspera y que confiemos absolutamente en nuestro Padre amoroso, pongamos todas nuestras necesidades en sus brazos de amor, confiando que siempre hará lo mejor para nosotros. Muy buenas noches y feliz semana. Quem é o menino a repousar nos braços